capítulos del podcast Detrás de la bata y al microscopio, si me estás escuchando en Spotify, o al canal veterinario de Sofía García, si me estás viendo en YouTube. Un canal donde cada semana compartimos un capítulo para hablar de esos temas que nos preocupan a los veterinarios en nuestro día a día, que forman parte de nuestra vida como veterinarios, pero que no salen en ninguna asignatura de la facultad y solo se hablan en los corrillos de los congresos a los que vamos. Hoy vamos a hablar de un tema un tema que me afecta directamente, que tenía muchas ganas de traer, del que he hablado también con anterioridad, pero que creo que es necesario seguir hablando de este tema porque quería compartir las experiencias de algunas compañeras que creo que lo están haciendo muy bien. Y ese tema es de ser madre y ser veterinaria. Sé que algunos me diréis, bueno, también hay padres, pero yo creo que nos afecta especialmente a nosotras porque somos las que más tiempo estamos de baja. Me ha hecho recordar a cuando mis hijos eran pequeños, que ahora ya tienen cierta edad, el hablar con una compañera de la vuelta, de lo duro que es la vuelta de la baja por maternidad y cómo podemos adaptarnos a esta circunstancia. Todos sabemos que trabajar en una clínica veterinaria es una vorágine que a veces es muy dura, requiere mucha intensidad, mucha presencia y a veces digamos que a pesar, cuando salimos de la clínica seguimos pensando en la clínica y nos llevamos mucho trabajo, sobre todo mentalmente y a veces también físicamente, nos lo llevamos para casa. ¿A quién no le ha pasado que tenga hijos, que ha tenido que decidir a veces entre ir a una actuación en el colegio o atender una urgencia o llegar a recoger al médico a tu hijo o atender a un paciente que ha llegado de última hora? Cada uno de nosotros, los que tenemos niños, tenemos que hacer malabares para atender a nuestra familia y al mismo tiempo sentir que tenemos a nuestros pacientes, pero me gustaría que con este vídeo sintiésemos que no estamos solos realmente, que somos muchos los que hemos hecho estos equilibrios y creo que es necesario ponerlo en valor, lo difícil que es, pero al mismo tiempo al ponerlo en valor creo que servirá de ayuda para que nos ayudemos más entre nosotros a conciliar y a que seamos también pues un poco más benevolentes con esos compañeros o compañeras que realmente están haciendo los malabares y a veces es realmente difícil. Me gustaría hacer este vídeo no solo para los que tengan niños, que seguro que se sienten súper identificados con algunas de las cosas que vamos aquí a compartir, sino también para aquellos que tienen compañeros que los tienen, para que entiendan lo difícil que es a veces elegir entre una cosa y otro. Ser madre ha sido todo un desafío, es una lección de vida, un aprendizaje y es como estudiar otra carrera, es como pues otro aprendizaje más en la vida. Combinarlo con ser veterinaria es muy duro, sobre todo inicialmente. Luego pues te vas acostumbrando, vas adquiriendo tus herramientas, vas adquiriendo tus fórmulas. Luego voy a hablar de algunas fórmulas de conciliación que he conocido en algunas compañeras que creo que son muy, muy interesantes para que también las podáis aplicar vosotros en vuestro día a día. Para mí la vuelta de la baja de maternidad fue dura no solo por el hecho de que de repente pues vuelves a ser veterinaria, sino porque tú esperas ser la misma persona que eras antes de tener hijos, esperas estar al mismo nivel, esperas tener la misma dedicación y ya no eres esa persona. Eres otra persona que tiene otras responsabilidades y tiene otras prioridades en la vida y eso no te hace mala veterinaria. Sin embargo, muchas veces sientes que es así, porque nosotros, lo he dicho muchas veces, tenemos una carrera en la que es entregar, entregar, entregar y recibimos poco. Digamos que ponemos nuestro foco en cómo voy a ser mejor veterinaria, cómo voy a atender mejor a mis pacientes, cómo voy a hacer que la clínica funcione mejor, cómo voy a hacer que mis empleados estén mejor, pero ¿y la profesión que me está aportando a mí? ¿Cómo estoy consiguiendo yo mejor nivel de vida gracias a la profesión? ¿Cómo estoy consiguiendo yo pues más que me sienta mejor con mi desarrollo profesional gracias a haber estudiado veterinaria? Todas esas cosas pues también son importantes y hay un cambio cuando tú tienes niños, hay un cambio en esta escala de valores y cuando vuelves resulta que no eres el mismo y sientes que eres peor profesional, que no estás al día, que no puedes dedicarle todo el tiempo que antes le dedicabas y de repente sientes que estás muy descolgado. Y es una sensación horrible que creo que por lo que, ahora he tenido cercanamente madres veterinarias que se han incorporado después de su baja por maternidad y me ha recordado aquella sensación, por eso quería traerlo hoy aquí. Y mi experiencia es que todo es un proceso de adaptación. Una parte de esa carga mental de no soy la misma veterinaria que antes y no estoy actuando igual de bien que antes es nuestra.
porque seguramente los demás no vean una diferencia tan grande en tu forma de trabajar, sin embargo tú sientes que no estás tan centrada. ¿Por qué? Porque tienes otras cosas en las que pensar. Y realmente no hay tanta diferencia a nivel profesional, pero tú sientes que sí. Entonces, mi recomendación para aquellas que estéis en este proceso es que no os agobiéis, porque es un proceso de adaptación y tranquilidad, porque puede ser una madre estupenda y puede ser una profesional estupenda. Creo que se pueden ser las dos cosas y creo que además hay que priorizarnos en determinados momentos de la vida a ser una cosa o ser la otra. Vale, yo algunas veces es verdad que he llegado, os voy a contar una anécdota que a veces dices, madre mía, es que esto no sé si pasaría fuera de la profesión. Me acuerdo una vez me llamaron del colegio, tenía visitas a clínicas, cuando empecé siendo autónoma y tenía varias visitas a clínicas, y entonces me llamaron del colegio que el niño estaba malo. Luego, claro, tenía que pasar a recogerlo, pero tenía 2 visitas más después de pasar a recogerlo y no quería cancelarlas porque era un jaleo, luego teníamos agenda llena. Entonces dije, bueno, mira, como el niño está malo, lo recojo, me lo llevo en el coche, él espera tranquilamente en la sala de espera, yo hago mis ecografías y luego pues ya me vuelvo para casa con él, no hay ningún problema, ¿no? Conciliar es esto, en teoría. Toda que cogía al niño y cuando íbamos por la carretera de camino a una de las clínicas, empieza, me encuentro mal y digo, bueno, no te preocupes, estoy mareado. Digo, bueno, abre la ventanilla y saca la cabeza por la ventanilla. Y en ese momento empezó a vomitar, pero a vomitar, os juro que yo tengo niños, los he visto vomitar y aquel día yo creo que fue como las cataratas del Niágara, vomitando en el asiento de atrás mientras yo iba en el asiento de delante, iba por la autopista, no podía hacer nada, no podía darle nada y total que al final llegamos a la clínica, aparqué, lo limpié como pude, le quité la ropa vomitada, entré a la clínica, le pedí unos empapadores para poder tener allí al niño y bueno, al final pues hablé con mi marido que vino a recogerlo, cogió al otro, vino a recogerlo a la clínica y yo pude terminar la otra consulta y luego volver a casa. Y yo creo que al final te sientes, es una anécdota que hoy me río, mi hijo no tiene ningún trauma de que esto hubiera ocurrido, pero en aquel momento te sientes una madre horrible de decir, mi hijo está vomitando y no puedo ni siquiera parar de trabajar para que esté en casa vomitando tranquilamente, en vez de estar por aquí, por las clínicas, pidiendo empapadores. Yo además con un niño vomitado, Dios mío, ¿qué pensará mi cliente? Pero bueno, la verdad que era muy majo y lo entendió perfectamente. Y hoy es una anécdota graciosa y quiero contarlo porque realmente creo que es importante quitarle hierro al asunto, ¿no? Es importante pues, que no veamos estas cosas como... En aquel momento me sentí fatal, me sentí muy mala madre, me sentí mala profesional por andar incorporando como mi vida personal a la profesión y hoy me doy cuenta de que realmente no es para tanto, fue una anécdota sin más y ya está, no pasa nada, tenemos que tomárnoslo con normalidad, reírnos de las situaciones e intentar llevarlo lo mejor posible. Sí que es verdad que a mí me ha ayudado muchísimo el tener la agenda súper organizada, es decir, compartir mi agenda con mi pareja, los que tengáis pareja para que podamos organizarnos con los niños, es decir, digamos que el compartir esa agenda, que él sepa cuándo yo tengo que trabajar, cuándo son días que son muy intensos, cuando los niños tienen médico, y al final a veces es verdad que a los compañeros nos digo, no, pues yo tengo que, pues lo miro en la agenda y ya está, pero claro, tú te das cuenta de que tienes tu agenda del trabajo, tu agenda personal de tus cosas y luego tu agenda familiar, es decir, tú gestionas 3 agendas, ¿vale? Porque luego los niños tienen sus cosas de semana de venir disfrazado de astronauta, pues ese tipo de cosas, ¿no? Que de repente dices, Dios mío, si estoy de guardia, ¿cómo voy a hacer todo esto? Bueno, la clave está en organizarse y también la clave está en no hacer cosas y no pasa nada, ¿vale? Desprenderse de todo, porque a veces es verdad que nos sentimos muy presionados. Bueno, yo digamos que mis hijos estuvieron a caballo entre trabajar para otros y trabajar para mí misma y es verdad que es algo que a veces es como faltar al trabajo, es algo que no podemos hacer, que sentimos que no podemos hacer, pero a veces no queda más remedio, a veces tenemos que organizarnos. Yo he llegado a llevar a mi hijo al trabajo porque no tenía otra manera de, o faltaba o qué hacía con él, porque no tenía quien me lo cuidara.
he llegado a llevar a mis hijos pues a hacer a visitas a las clínicas, a ellos les ha encantado, también es verdad, cuando los llevaba por ahí, mañana igual estoy un poco enfermo y así me tienes que llevar a la clínica, y digo, no, mañana ya vas al cole. Pero creo que hay que empezar a desdramatizar esto. No somos peores madres por hacer estas cosas, lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño y lo hacemos lo mejor posible. Y yo creo también que tenemos que pensar que a lo mejor si nosotros, hay diferentes formas de abordar la maternidad, ¿no? Hay quien dice, no, yo soy madre, pero mi carrera profesional quiero que siga exactamente igual, perfecto. Y hay quien dice, no, yo ahora voy a hacer una pausa en mi carrera profesional, voy a seguir siendo veterinaria, pero no voy a estar tan a tope porque prefiero pues hacer un equilibrio, o incluso que la maternidad pese más, o hay quien quiere 50%. Hay diferentes opciones. A mí hay algunas compañeras que me han inspirado mucho, compañeras que han decidido, por ejemplo, cerrar, dejar de hacer guardias. Me parece todo un logro, porque aunque parezca muy fácil decir, no, pues yo ahora que soy madre voy a cerrar todos los días, cambiar el horario de mi clínica y voy a cerrar todos los días a las 5 de la tarde, a las 6 o incluso cerrar 3 tardes por semana. Y dices, bueno, pues qué bien, así te organizas fenomenal con los niños, pero dar este paso, o sea, de pasar de tener una clínica en horario comercial y salir de la clínica a las 8, a las 8:30, a las 9 o incluso a las 10 de la noche, a de repente tener tardes libres, me parece de superheroína, la verdad, porque es muy valiente el dar este paso, porque realmente es como tirarte a una piscina y no saber si hay agua o no hay agua, porque tú dependes de que la facturación vaya bien, dependes de que los clientes acepten ese cambio y no sabes qué va a pasar. Tengo que decir que las personas que conozco que lo han hecho les ha ido muy bien. Entonces, bueno, pues a lo mejor es algo que deberíamos plantearnos, pero creo que es una opción. Hay opciones de cambios de horario, hay opciones de... Tengo alguna compañera que dice, yo tengo 2 días en los que trabajo intensamente, pum, 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 y luego tengo otros días en los que estoy más relajada, ¿vale? Es decir, 2 días a lo mejor en los que hago 12 horas y estoy en la clínica como a tope, pero luego a cambio tengo unos días en los que estoy más tranquila y bueno, puedo dedicar más al espacio de la maternidad, al espacio de mi familia. Creo que tendríamos que pensar un poco fuera de la caja y no pensar cómo adapto ese horario. Si nosotros lo que queremos es dedicarle un espacio a la maternidad, hay que aprender a decir que no y hay que aprender a organizarnos. Y si decidimos dejarle un espacio a la maternidad y a la familia durante unos años y luego volver a estar a tope con nuestra profesión, o no volver a estar nunca a tope con nuestra profesión, simplemente apoyarnos en otros compañeros para que esa calidad nos la den ellos en vez de tener que asumir nosotros todo ese peso de mochila de que todo dependa de nosotros, pues creo que todo está bien. Creo que hay que planteárselo y no somos peores profesionales por ello. Creo que es importante, como siempre digo, que nosotros entregamos mucho a la profesión, pero la profesión también nos tiene que dar. Entonces creo que es importante que si nosotros queremos ser madres, queremos tener familia, queremos dedicarle tiempo a nuestros hijos, pues que tengamos ese espacio y fuera de la culpa, ¿no? Y ya os digo que aquellas que lleváis a vuestros hijos a la clínica, yo en experiencia os puedo decir que lo peor que pueda pasar es que les parezca que trabajamos demasiado y que no quieran ser veterinarios. Eso puede ser, o el otro sentido, que les encante y quieran ser veterinarios. Pero no he conocido nunca ninguna experiencia. Mis hijos, desde luego, nunca me han dicho que he sido mala madre por llevármelos por ahí enfermos, dándoles el Dalsi por cualquier sitio, ¿no? el ibuprofeno. Y bueno, no es algo para hacer todos los días, pero creo que bueno, pues no hay que sentirse tan culpables, ¿no? En resumen, pues hay que encontrar ese balance entre ser madres y ser veterinarias, y esto es un viaje, no es una meta, no es como dentro de un año ya voy a ser la madre y la veterinaria perfecta, no. Voy a ir avanzando y voy a tomármelo con humor en las situaciones que son muy críticas, y creo que es muy importante hablar con otras veterinarias, con otros veterinarios que tengan niños, para sentir que no estamos solos, ¿vale? Sentir que realmente hay mucha más gente en nuestra situación, porque a veces sentimos que somos los únicos que tenemos este problema, y entonces eso nos hace sentirnos menos capaces, menos profesionales, y creo que es importante, bueno, pues buscar, ¿no? Si tus amigos no han tenido todavía niños, tus amigos veterinarios, busca a quien los tenga y intenta hacer comunidad con ellos, porque creo que para mí esto también ha sido muy importante, el estar rodeada de veterinarias que tenían niños y que priorizaban esa maternidad
y en mi caso eso me ha ayudado a no sentirme mal por priorizarla, ¿vale? Y yo creo que esto para mí es muy importante. El no sentirnos mal, tomemos la decisión que tomemos e intentar buscar a gente que tenga esa misma visión para realmente, bueno, pues sentirnos como acompañados en ese camino que es el unir nuestra profesión, que es una profesión que es inevitablemente engloba toda nuestra vida y por lo tanto pues no queda más remedio que crear una vida con ella. Bueno, pues gracias por escucharme, espero que te haya gustado. Si te gustan estos vídeos o estos podcasts, no te olvides de suscribirte al canal porque todas las semanas tendremos un nuevo vídeo o un nuevo podcast en el que podremos hablar de estos temas que seguro que te ayudan mucho en tu vida como veterinario. Un saludo a todos y nos vemos la semana que viene.